Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra, para estar aquí juntos por medio de esta transmisión. Y pedimos que estés obrando en nuestros corazones y que me guíes en este mensaje, que sea tu mensaje. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche estamos en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y voy a leer desde versículo 43 hasta 45. Solo 3 versículos esta noche. Y dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre venía a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Tal vez hay 2 aplicaciones en este pasaje. Primero, en estos versículos habla de un espíritu inmundo, habla de un hombre. Este espíritu inmundo sale, entonces era un hombre endemoniado, y el espíritu sale de él. Ya tenía problemas, tenía este demonio, pero ya sale de él. Y justo el comienzo de capítulo 12, en el comienzo, creo que todo esto ya sucede en el mismo día, en la misma conversación. Dice en versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Entonces este está fresco en las mentes de los fariseos, los judíos, las personas que están ahí. Y ya tenemos discusión de quién. Ellos acusaron a Jesucristo de hacer este milagro por el poder de Satanás. Jesucristo dijo: no es así, es porque yo soy Dios. Y los reprende por ser una mala generación que busca señales, pero no cree en las señales que han visto, ni cree la palabra ni el mensaje. Entonces este es el contexto, y ahora él cuenta esta historia de un hombre que tenía un espíritu inmundo que se fue. Pero después de caminar y sin el hombre, el demonio regresa. ¿Y qué encuentra? Dice que cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Las últimas palabras, barrida y adornada, parece que ya tenía problemas con este demonio, pero cuando se fue el demonio, el hombre ya tenía un cambio de vida. Ya no tenía estos problemas porque no tenía su demonio. Era como tener una casa limpia, una casa arreglada. Y en esto, ¿qué está pasando? Ya parece que hemos perdido el video un poco, pero ya ha regresado. Entonces ya encuentra a la persona con una buena vida, una vida reformada, que podemos decir. Pero la otra palabra que es muy clave acá es vacía. El demonio ocupaba este lugar, pero ya se fue. Y el hombre no puso otra cosa en el lugar y la casa estaba vacía. Ya estaba limpia, arreglada, ya adornada, ya barrida, dice. Ya todo en orden, todo limpio, pero no tenía habitante. Alguien que
ocupaba. ¿Y qué hizo este espíritu? Dices, va y toma consigo otros 7. Otros siete peores. Y entran en esta casa o este hombre. Y ocupan al hombre. Y su fin o el postrer estado de aquel hombre viniese peor que el primero. En el principio tenía solo un demonio. Ahora tiene 8 demonios, 7 de los cuales son peores que el otro. ¿Por qué? Porque nunca llenó su vida, su corazón, con Dios. Nunca llenó su vida, su corazón, con Jesucristo. Pensaba que ya podía ir adelante con su vida normal. Ya había arreglado su vida y no había necesidad más de Dios. Y dice que su fin es horrible, es peor que su principio. Tenemos que tener cuidado cuando Dios nos ayude, cuando Dios nos libre del pecado, cuando Dios nos libre de tentaciones. No es que solo que en un sentido quitamos algo, pero también algo malo, pero también tenemos que poner algo bueno. Y si es un demonio que sale, ¿qué tenemos que poner? A Dios. ¿Ya? Si el problema es, ¿qué podemos decir? Es una persona que escucha a este reggaetón o esta música horrible que solo habla del sexo. ¿Ya? Y ese cristiano ya se da cuenta que ya no debería escuchar esta música. Entonces quita toda esta música de su vida, pero no busca a buena música para poner en su vida. Muchas veces causa problemas también. La tentación llega a ser peor para regresar a la música mala, porque no ha reemplazado con la música buena. Pero especialmente cuando ya hay personas que con todas sus fuerzas ya reforman sus vidas, pero hacen sin Dios. Pero tarde o pronto caen. ¿Y por qué? Porque no han ido a Dios realmente. Y parece como el fin del hombre acá en estos versículos. Ahora, hay otra aplicación o interpretación que tal vez es aún más al punto de lo que Jesucristo quería decir. Podemos entender en la forma, yo creo, en que he explicado. Yo creo que es una forma de entender, pero creo que hay algo más profundo, y digo eso porque en mis preparaciones para ya leí en un comentario un pensamiento y me hizo pensar mucho, y creo que este hombre tiene mucha razón, y voy a compartir esta idea con ustedes. Como digo, no es algo que sale de mí, pero cuando escuché esto, unas cosas ya llegaron a realmente encajarse bien con este entendimiento, y creo que es una buena forma de entender este pasaje. Él dice que en este versículo 43 habla de este espíritu inmundo que sale del hombre. Él dice que este hombre es Israel, es la nación de Israel. Y creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque Cristo ya está hablando de la mala generación que menciona ya en
o la generación perversa demanda señal, y también ahora este versículo 45 termina: así también acontecerá a esta mala generación. Entonces la aplicación que Jesucristo quería dar era algo más amplio que una persona sola. Está hablando de toda la generación, o yo creo que entendemos la nación de Israel en general. Y el espíritu inmundo es la idolatría. Y si podemos regresar un poco y vamos a mirar unos pasajes, vamos a ver que desde el nacimiento, realmente antes del nacimiento de Israel, Israel era idólatra. Y Israel siempre era idólatra. Y la idolatría es este espíritu inmundo. Abraham dice que fue llevado de la idolatría para servir a Jehová. Pero su nieto Jacob también dice que él tenía que limpiar su casa y dijo que la familia quita los dioses ajenos. Entonces, aunque Abraham salió de la idolatría para servir a Jehová, su nieto había permitido la idolatría. ¿Ya? Vamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Y este es después de que Moisés ya había llevado el pueblo de Israel de Egipto. Han cruzado el Mar Rojo. Ustedes recuerdan esto. Este es, podemos decir, el nacimiento de la nación de Israel. Y tenemos acá en capítulo 32, quiero leer los primeros versículos. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué tenemos acá? La idolatría. Justo han salido de Egipto, justo han llegado a ser su propia nación. Justo Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, y el pueblo entra en la idolatría. Números capítulo 25. Números y el capítulo 25. Este es durante los 40 años de caminar por el desierto cuando sucede esto. Casi al fin, pero vamos a leerlo en capítulo 25. Y voy a leer estos versículos 1 y 2. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Que vemos otra vez la idolatría, falsos dioses. Y ellos, menos de 40 años de ser una nación, ni han entrado en su tierra prometida. Bueno, tal vez al entrar en la tierra prometida, todo va a ser mejor. Ya van a establecerse, no van a tener ídolos, no van a servir a dioses falsos, porque ya van a tener su tierra, van a tener su sistema, ya van a aprender la ley de Dios que Moisés había recibido. Vamos a ver. Vamos a Jueces y el capítulo 2. Y voy a leer desde versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El primer versículo que leo ya habla de
ídolos y falsos dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot. Una nota al lado de esto, hay evidencias que muestran que probablemente Baal y Astarot era como hijo y madre. Astarot siendo madre, Baal siendo el hijo divino. Suena como algo que tenemos hoy en día, tal vez la Iglesia Católica con María y Jesús y falsa religión. No es algo nuevo. Madre, hijo, como Dios. Bueno, versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para el mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué está pasando acá? Una gran idolatría, y es por todo el tiempo de los jueces. Ellos caen en idolatría, Dios envía un juez, y ahí los libra. Otra vez caen en idolatría, son vencidos por sus enemigos, Dios envía un juez, ya son librados, y otra vez regresan a la idolatría, una y otra vez. Y es el libro de Jueces. Es una época de más o menos 400 años. Entonces, teniendo su propia tierra, entrando en la tierra prometida, no era suficiente. Teniendo jueces para gobernar, no era suficiente. Ellos siempre estaban en la idolatría. Pero tal vez cuando ya llegaron a la época de los reyes. Por supuesto, los reyes van a ser mejores y los reyes van a ayudar a controlar la idolatría que está ahí. Es lo que ellos necesitan, son reyes. Y vamos a ir a el primero de Reyes, y el capítulo 11. Ya, es Salomón. Es el... Revisa, ¿está bien todo? Porque abajo se cortó tu imagen. Sí, parece que está bien. ¿Ves algo mal? Mi esposa pensaba que tal vez no estaba transmitiendo, pero yo veo que está bien. Parece que hay audio. Sí, hay audio, hay video. Ya. Entonces, estamos acá en 1 Reyes, capítulo 11. Y es el rey Salomón. Y el rey Salomón es el hijo de David. Y dice acá, desde versículo 4, vamos a leer. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, dios de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas,
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué hizo Salomón, el tercer rey de Israel? La idolatría. La idolatría. Vamos a Jeroboam, primero de Reyes, capítulo 12. Jeroboam en capítulo 12, versículo 28. Voy a comenzar a leer ahí. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. La idolatría entró. ¿Quién era Jeroboam? Después de Salomón, por su idolatría, por terminar su vida en una forma tan mala, Dios dividió la nación de Israel en dos. 10 tribus al norte, que llevó el nombre Israel, y 2 tribus al sur, que llevó el nombre Judá. Y Jeroboam era rey del norte. Y era el primer rey del norte y comenzó con idolatría. Y cada rey del norte estaba en idolatría. Ningún rey bueno salió al norte. Y llegó hasta Segundo de Reyes. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes 17. Voy a leer, en un sentido me gustaría leer todo este capítulo porque habla de muchas cosas, pero donde versículo 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿Por qué fue a la cautividad? La parte al norte, este es Israel, las 10 tribus al norte. Ellos fueron vencidos por Asiria por su idolatría. Dios los castigó por su idolatría. Dice, anduvieron en los estatutos de las naciones, ya no de Jehová. Versículo 9. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. ¿Cuántas cosas habían hecho este pueblo? Versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Sacrificaron. Su idolatría los llevaron a sacrificar y matar a sus propios hijos en adoración. Y Dios dijo: basta con esto. Y ellos fueron a la cautividad. Entonces, pero
los reyes del sur, ya ellos eran de los hijos de David. Entonces, tal vez este es lo que va a corregir todas estas cosas. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Ezequías es el rey. Y dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y llamó Neustán. Tal vez uno dice, por lo menos ya quitó, pero ¿por qué había ídolos? Porque aún el sur, en Judá, ellos estaban en la idolatría. Una y otra vez. No solo era un pecado del norte, era pecado del sur también. Bueno, Ezequías era un buen rey y él quitó los ídolos y lugares altos e hizo pedazos la serpiente de bronce. Ustedes recuerdan esto, Moisés había hecho esto y Dios utilizó esto para un símbolo del Cristo que iba a venir y para sanar al pueblo que había pecado. Y estamos hablando de casi 800 años antes. Casi 800 años antes, Moisés hizo esto. Y por casi todo de 800 años, ellos habían llevado esta serpiente de bronce. Y aún hasta quemar incienso. Y Ezequías dijo, este no está bien. ¿Dónde estaba David? Porque él no dijo, este no está bien. Y Jeroboam y otros reyes buenos que Judá tenía. ¿Por qué llegó hasta Ezequías que por fin él puso fin a esta idolatría? Ahora Judá va a seguir adelante sin la idolatría. Vamos a capítulo 21. Capítulo 21, el rey ahora es Manasés, el nieto de Ezequías, el nieto de Ezequías que había destruido ídolos y altares y Neustán y la religión falsa y la idolatría. Y Manasés ya su nieto está rey. Y en el capítulo 21, versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová. No era suficiente tener la idolatría fuera, él puso la idolatría dentro del templo, y dice, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio él mismo. Mira, el nieto de Ezequías sacrificó al bisnieto de Ezequías en la idolatría. ¿Vemos qué está pasando acá en Israel? Al norte, al sur, con reyes, sin reyes, con Moisés. Desde el principio, la idolatría era parte de Israel, una abominación para Dios. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Y vamos a ver el corazón de Dios en cuanto a estas cosas. Quiero leer muchos versículos para leer. No sé si leo todos, pero voy a comenzar en versículo 2. Y está hablando Jehová, está hablando de Israel. Y Jehová dice eso. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén
sus abominaciones. Y así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Qué era el corazón de Dios para Israel? Israel era nada, como una bebé abandonada y desnuda para morir. Y Él la salvó, la dio vida, y aún más que esto, había entrado en pacto. Casi podemos pensar como matrimonio en un sentido, con la nación, pero entró en pacto. Ya, y la cuidaba, ¿okay? Y regalaba a ella muchas cosas y hermosura. Y versículo 14: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Una hermosura perfecta en Israel, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. ¿Cómo es que Israel era hermosa? Es porque Dios puso su hermosura sobre ella. Versículo 15: pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones. A cuantos pasaron, suya eras. ¿Qué vemos? No eran fieles a Dios, no eran fieles a Jehová, el que había dado tanto para ellos. No eran fieles, era como, la nación era como una ramera que se dio a sí mismo a todos los que pasaban para abusar, como una ramera. Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores, y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor.
Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poco cosa tus fornicaciones? ¿Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Rechazaron por completo a Dios. En vez de servir a Dios, sirvieron a ídolos desde el principio. Desde el principio. Los momentos cuando la nación servía a Dios eran poco tiempo realmente. En general, la nación de Israel era una nación idólatra. Una nación idólatra. Y por eso, aún Judá en el sur fue llevado en la cautividad por Babilonia. Por su idolatría. Por rechazar a Dios. Vamos a Mateo. Otra vez. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 44. 43 otra vez. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Después de la cautividad de Babilonia, Israel jamás regresó a la idolatría. Por fin aprendieron la idolatría. ¿O es verdad que aprendieron? Ellos tenían la casa limpia, barrida, arreglada, adornada, pero vacía, porque seguían rechazando a Dios. Y ahí Dios mismo, Jesucristo, estaba allí, mostrándose como el Cristo, como el Hijo prometido de Dios, el Hijo de Dios. Y ellos no lo querían. No lo querían. No querían creer que Jesús era Dios. No querían rendir culto a Jesucristo. No querían recibir a Cristo. Ya se presentó, podemos decir, para entrar en esta casa y tomar su lugar. Y Israel dijo, no, tú no puedes entrar. Somos limpios y adornadas. Y no se dieron cuenta que eran vacías también. Y rechazaron a Jesucristo. Versículo 45. Entonces va, que este demonio, podemos decir, la idolatría, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. ¿Dónde? En el hombre otra vez, o en la nación de Israel otra vez. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Y qué es? ¿Qué significa esto? Yo creo que habla del anticristo, de su imaginación y de su adoración, porque van a adorar al anticristo y a su imagen. Es horrible. Va a ser peor. Lo que va a pasar en la gran tribulación va a ser peor de lo que ha pasado. Van a entrar en pacto con el anticristo, dice en Daniel. Van a entrar en pacto con el anticristo. ¿Ya? La nación entrará en pacto, la nación de Israel, con el anticristo,
porque habían rechazado a su Cristo verdadero. Y van a entrar, porque la casa está vacía. Y van a entrar otra vez en la idolatría. Y por esto van a sufrir horriblemente en la gran tribulación. La nación de Israel va a sufrir horriblemente. Cosas que jamás han sufrido, aún en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial de Hitler. Va a ser peor. Lo que Hitler hizo no es nada en comparación que va a pasar con la nación de Israel en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Y muchos de ellos van a seguir rechazando a Cristo. Aún en la gran tribulación. Gloria a Dios, muchos van a ser salvos. Muchos van a ser salvos. Y va a levantar una nación de Israel que es realmente una nación santa que sirve a Dios. Pero muchos van a servir al anticristo. Y su fin será peor que su principio. ¿Qué dice Jesucristo? Así también acontecerá a esta mala generación. Tenemos que orar por Israel. Tenemos que orar por su salvación. Que hay personas allá que pueden tener un corazón sensible al Espíritu Santo. Que pueden ver que Jesús es su Cristo. Que pueden arrepentirse de sus pecados y buscar a Jesús. Como nación no van a hacerlo. Pero como personas, un hombre, una mujer, si pueden arrepentirse, la nación no va a arrepentirse antes del anticristo. Más bien la nación entrará en pacto con él. Y Jesucristo está diciendo, me han rechazado, tu casa está vacía. Y el anticristo entrará. ¿Has llenado tu vida con Jesucristo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu corazón? Tal vez no vives en una vida tan mala. Tal vez has mejorado en unas cosas. ¿Pero tienes a Cristo en tu vida? ¿O estás confiando en tu casa adornada y limpia y has olvidado que tu casa es vacía? Jesucristo no va a entrar a la fuerza. Está afuera tocando la puerta. La pregunta es, ¿vas a abrir? ¿O vas a dejar a Cristo afuera? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.